Alex, la primera pregunta va a ser muy fácil o muy difícil, no lo sé. ¿Qué es la familia? ¿Qué es lo específico de la familia? Bueno, estas son dos preguntas diferentes. Yo creo que una buena definición de la familia es la definición del profesor Pedro Juan Viladrich, que dice que es el lugar donde se nace, se crece y se muere como persona. La clave de esta definición está en la idea de persona, ¿no? Porque uno puede morirse en otro lugar, pero como paciente más que como persona, ¿no? Entonces la familia tiene este elemento de intimidad, de ser irrepetible. Dentro de la familia uno puede ser aceptado por lo que uno es irrepetiblemente. En todas las demás organizaciones en la sociedad, uno está aceptado por lo que uno hace más que por lo que uno es. Entonces, en un equipo de fútbol lo que uno tiene que hacer es dar patadas a un balón, y si uno rompe la pierna automáticamente uno queda excluido del equipo. O incluso en un colegio, si un alumno niega estudiar y niega examinarse, pues también quedará rechazado por el colegio. Aunque también es cierto que en un buen colegio uno busca que los profesores lleguen a aceptar al alumno por lo que es irrepetiblemente, pero inicialmente tiene que comportarse como alumno. Volviendo a la familia, aunque la persona rompe la pierna o aunque niegue estudiar, sigue teniendo la posibilidad de ser aceptada, ya que en la familia lo que radicalmente es posible es la aceptación de la persona por lo que es más que por lo que hace. Bien, como ahora vamos hacia una familia cada vez más pequeña, por lo menos parece que es la tendencia, ¿se puede propiamente hablar de familia si no hay hijos o si no hay matrimonio? Si no hay matrimonio es difícil que haya familia. Vamos, que ha habido familia y sigue puede haberlo, porque si uno está hablando de una viuda, por ejemplo, entonces desde luego seguimos contando con familia. La familia entonces tiene su sentido cuando hay radicalmente el compromiso entre un hombre y una mujer para toda la vida, y con ello pues ya el deber hacia la creación, la procreación y la educación de la consecuencia lógica de la misma relación entre ellos. Lo cual significa que si no hay hijos, en principio en un matrimonio que no puede tener hijos, pues evidentemente sigue habiendo familia. Pero el matrimonio es algo creativo, ¿no? Es una cosa pasiva, que se agota en sí mismo. Tiene que producir algo positivo hacia los demás, como cualquier tipo de relación, de hecho. Pero la relación matrimonial, debido a sus características específicas, la creación propia de ella es la procreación. Entonces es lógico, en la mayoría de los casos, la familia es de hecho consecuencia creativa de la pareja unidos para siempre. Bueno, la familia parece ser que también es el lugar donde a uno se le educa en la humanidad. Hemos visto casos de padres, vamos a decir, maravillosos, que luego han tenido unos hijos con muchísimos problemas, y al revés, unos padres que no han dado muy buen ejemplo y han tenido unos hijos maravillosos. ¿Qué valor tiene el ejemplo de los padres hacia los hijos? Ya nos ponemos en el plan... No, la gran cosa es que somos libres, ¿verdad? Entonces el deber de los padres es de hacer lo mejor que puedan para sus hijos, pero sabiendo que sus hijos son libres. Entonces, si los padres dan un buen ejemplo, de hecho lo más probable es que los hijos, si en una fase de su vida empiezan a comportarse de una manera antisocial o de acuerdo con unos valores muy pobres o contravalores, lo más probable es que luego vuelven después de un periodo de tiempo. Pero esto es porque han visto en sus padres una lucha de superación continua respecto a unos valores que valen la pena. Entonces no es el ejemplo perfecto lo que educa es la lucha de superación en los mismos valores que uno desea para los hijos. Por eso, de hecho, todo el enfoque de la educación uno lo puede plantear como un proceso gradual de interiorización de los valores. El niño pequeño que no comprende lo que está haciendo y va repitiendo actos relacionados con valores valiosos. Pero luego progresivamente tiene que comprender el porqué de los actos, de tal manera que apreciando ese algo, que puede ser apreciando la generosidad, apreciando la comprensión, como lo aprecia, entonces lo interioriza
y cuando le interioriza le mueve a la acción. Por eso se habla de un motivo como un valor interiorizado. Si es el dinero como valor que interioriza, es el dinero que le va a mover a la acción. Pero en cambio, si es la generosidad o la comprensión, entonces ese mismo es lo que le va a mover a la acción. Así, en la adolescencia, este proceso ya es algo que supone que el joven tiene metido dentro de su vida algo que aprecia y por tanto hay una actuación congruente. En los casos cuando uno plantea comportamientos irregulares por parte de los jóvenes, habría que preguntarse en primer lugar si los padres tienen claro cuáles son los valores que quieren vivir en sus vidas y en segundo lugar cuáles son los valores que están viviendo, porque posiblemente están viviendo valores como el dinero, el placer, y sus hijos están también viviendo exactamente los mismos valores, pero molesta a sus padres porque interpretan la manera de gastar el dinero, la manera de pasarlo bien de una manera distinta de sus padres, y desde luego eso es una cosa absolutamente lícito, que cada uno tenga su propia opinión, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo de los padres, pero claro, los hijos también viven fuera de la familia, tienen amigos, están... ¿Qué presiones externas recibe la familia hoy en día que pueden, digamos, hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro? Hay tal cantidad de influencias que al final uno diría pues es imposible educar a los hijos dentro de la familia, pero menos mal que la influencia de los padres sobre sus hijos es muy superior al conjunto de influencias que pueden recibir desde el exterior. Otra cosa es que los padres no educan a sus hijos, que no tengan una comunicación abierta con ellos, que no están influyendo positivamente sobre ellos, entonces indudablemente las influencias externas van a tener muchísimo más poder, influencia sobre los hijos. Pero si los padres realmente intentan hacer las cosas bien, su influencia, te puedo asegurar, va a ser muy superior a las influencias externas. De todas formas, desde fuera, pensando en la más media, pensando en los amigos, en los padres de los amigos, todas las influencias que hay en la calle, hay algunos valores que a mí me preocupan especialmente. Uno de ellos es el placer, otro de ellos es el poder, el éxito, otro de ellos es el dinero y otro de ellos es la eficacia técnica. Ahora, no hay nada de malo en ninguno de estos cuatro valores, pero si uno vive el placer y nada más que el placer, uno suele terminar siendo muy egoísta. Si uno vive el poder no como para mejor servir a los demás, que está muy bueno, pues tener todo el prestigio y el poder en ese sentido posible para mejor servir. Pero si se plantea el poder en la propia vida y nada más, entonces al final uno termina queriendo dominar a los demás más que sirviéndonos. El dinero es lo mismo, que ganar todo el dinero que uno puede lícitamente está muy bien para mejor servir a los demás. Y luego la eficacia técnica es seguramente lo que más me preocupa, porque cuando se pone como valor supremo la eficacia técnica, entonces se termina deshumanizando la sociedad. Y esto es lo que está sucediendo en muchas de las empresas hoy día, especialmente con una recesión económica donde todo va mal. Hay una tendencia de pensar en la sobrevivencia de la empresa, que es lo que hay que hacer de todas formas, muchos más requerimientos de las personas que trabajan allá, todo en función de la eficacia técnica, sin tener en cuenta las situaciones personales de cada uno. Precisamente por eso en los tiempos actuales se están notando muchos más problemas familiares, por las presiones y las tensiones que las personas tienen en su lugar de trabajo. En la Carta a las Familias, Juan Pablo II habla de una figura que a mí me llamó la atención. Dice, huérfanos de padres vivos, hijos de matrimonios separados o divorciados. Ese fenómeno que ahora desgraciadamente parece que va en aumento, o por lo menos existe, ¿qué nuevo tipo de persona está creando precisamente porque la persona se queda como fuera de la familia de la que estamos hablando ahora mismo? Yo no creo que ni es correcto ni conveniente hablar de una especie de ecuación de causa y efecto directo en este tipo de situación.
La persona es libre y por tanto se cuenta, como todos nosotros, en determinadas limitaciones en la propia vida. Hay algunas cosas que son problemas. Un problema para mí es donde existe una diferencia entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Pero si no hay una mejora posible en esa situación, hay que considerarlo como una limitación. Un hijo que vive con su padre y con su madre que están divorciados, separados, esto no lo puede cambiar, no es un problema, es una limitación y tiene que aprender a vivir con él. Limitaciones siempre va a haber, pero de intentar mantener que va a haber automáticamente una especie de género nuevo de joven, de persona, como consecuencia de esto me parece que va en contra de la dignidad humana. Ahora, limitaciones sí que puede tener. Otra cuestión es que efectivamente, desde el punto de vista sociológico, uno puede decir que hay un número muy elevado de casos, de determinados casos, de familias con matrimonios rotos. Pero también hay que afinar en estos temas que es muy fácil luego ir demasiado lejos sin tener evidencia científica clara sobre el tema. Porque luego de personas dicen, o algunos opinan, pero en estas familias divorciadas, ya su manera de actuar antes de divorciarse había producido el problema en el hijo antes de la misma separación. Entonces hay que tener cuidado. También incluso desde el punto de vista de lo que dice la Iglesia sobre esta situación, que tenemos que tener caridad y comprensión con las personas. Y hay muchas personas en situaciones irregulares, muy difíciles, pero que quieren hacer las cosas bien. Entonces tampoco se trata de descartar a estas personas con buena voluntad, que quizás con una confusión o errores en sus propias vidas de cómo comprender las cosas con la verdad, pero también se trata de comprenderles y de ayudarles para que viven la auténtica verdad lo mejor que pueden. Bueno, usted creo que acaba de escribir, junto con su esposa, un libro que se llama Familias Contracorriente. Bien, ¿qué tipo de familia es esa? Porque claro, estamos hablando de que parece que como que todo sigue igual, pero no es así. Bueno, todo sigue igual en algún sentido, ¿no? Porque uno puede ver una inscripción en Siria de 2000 años antes de Cristo que dice, ay de mí que son estos tiempos, los hijos ya no obedecen a sus padres, ¿no? 2000 años antes de Cristo, que no parece que han cambiado mucho los tiempos. Pero sí que hay determinadas cuestiones que han cambiado en los últimos años. Pero el libro de Familias Contracorriente no va tanto contra los tiempos actuales, aunque también hay una referencia a ello. Es más que nada un libro que va dirigido a las familias buenas, a las familias buenas, o que se creen buenas, porque hay un problema que para mí es fundamental en este tipo de familia, y esto es que muchos de ellos han planteado en sus familias, sin darse cuenta, un valor superior que es la paz, pero no la auténtica paz, sino la paz entendido como ausencia de guerra, de tal manera que en su familia no tienen luchas, no discuten, no tiren nada a nadie, en donde se están felices y creen que tienen una familia maravillosa. Pero realmente el valor superior es el bien, y encontrar el bien siempre es arduo, es difícil, cuesta un esfuerzo. Por tanto, si uno está buscando el bien en la familia con los propios hijos, desde luego uno tiene que exigirles, y cuando uno exige a una persona, a la persona no le gusta nada, entonces ahí empieza la lucha. Y no solo eso, sino luego surgen discusiones y hay que debatir los temas y hay que ver quién tiene razón y por qué, y la gente se enfada los unos con los otros, buscando el bien, buscando el bien. Ahora, si uno es indiferente al bien, indiferente al mal, uno puede quedarse con ese tipo de paz, como digo, ausencia de guerra, y en donde son familias absolutamente mediocres, y esto a mí me da muchísima pena pensando en las llamadas buenas familias. Por eso familias contracorrientes son las familias que no están dispuestos a quedarse en esta mediocridad y que buscan el bien, y saben que lo único que pueden matar la auténtica mejora de la familia o de la relación conyugal, lo único que lo puede matar es la indiferencia. En una relación conyugal, si los cónyuges siguen gritándose, chillándose, incluso pegándose y tirándose cosas, hay esperanza. Pero en cambio, si no les importa nada lo que sucede,
ni lo que dice el cónyuge, ni lo que pasa con ellos. Eso sí que es cuando el matrimonio está muerto. Lo mismo en una familia, entonces es que una buena familia buscando el bien tiene que ser una familia con una cierta cantidad de tensión y de conflicto buscando este bien. Es incómodo, efectivamente, por eso hay muchas familias que prefieren no hacerlo, ¿no? Pero esto es el mensaje del libro. Bien, una de las cosas que parece que ahora también está de moda entre la gente joven es el me apetece, el relativismo, todo depende, o sea, no hay una cosa permanente y eso se refleja en las familias, o sea, en el matrimonio indisoluble para siempre. Sin embargo, parece que al mismo tiempo a la gente le encanta pertenecer a un grupo de amigos que sea su grupo, su clan. Por una parte hemos dejado la familia como algo a lo que pertenecemos, nos hemos pasado a otro tipo de pertenencia. ¿Cómo se combinan las dos cosas? No, la persona necesita ya como necesidad psíquica sentirse aceptado por un grupo de personas, necesita sentirse apreciado, necesita unas zonas de estabilidad en su vida y por tanto, incluso ahora en los tiempos más subjetivistas, es cuando la persona más necesita de unas relaciones estables con alguien. Entonces, utilizando su intelecto, se encuentran muchos jóvenes que dicen yo no quiero comprometerme, entonces voy a vivir con esta persona pero sin casarme con ella. Y lo que no se dan cuenta es que como son personas, necesitan aprecio, necesitan zonas de estabilidad y crean dentro de esta relación una relación de dependencia como si fuera un mismo matrimonio, de tal manera que cuando quieren dejarlo, produce en ellos toda una serie de problemas de tipo psicológico por la rotura de una relación que ya han creado por la misma necesidad humana, ¿eh? Entonces estamos hablando de unas necesidades de pertenecer, unas necesidades de ser apreciado, que son básicos en la persona, y estos siempre van a existir. Otra cosa es que en su cabeza les va diciendo de una cosa a otra cosa por todas partes, ¿no? Una manera simple pero también útil para comprender los problemas de las personas es de pensar en su inteligencia y en su voluntad. Hay algunas personas que tienen problemas en la inteligencia, que no ven las cosas claras, pero tienen mucha voluntad. Entonces, estos son los más peligrosos porque tienen mucha voluntad para hacer cosas malas, ¿no? Pero luego hay otras personas que tienen ideas muy claras pero no tienen voluntad. Hay muchos jóvenes así que saben lo que deben hacer pero la voluntad no lo sigue. Y luego hay personas también que no tienen ni inteligencia ni tienen voluntad. Uno dice, este es lo peor. Pues no es tan mal como tener ideas confusas y tener mucha voluntad. Pero ahí planteándolo así, pues uno puede ver en los jóvenes entonces respecto a este tema que el relativismo es realmente un problema de la cabeza, que no tiene que ver tanto con la voluntad. Es un problema de la cabeza, que no se ve claro, es lo que se quiere en cada momento, o no quieren comprometerse pensando en que esto puede producir en ellos normalmente algún tipo de sufrimiento. Y seguramente esto es uno de los factores muy típicos de nuestros tiempos, y esto es la falta de comprensión del sufrimiento. Yo no sé si estará usted de acuerdo, pero yo creo que hay bastantes padres que tienen miedo a los hijos, en el sentido de que cuando los hijos dicen eso ya no se hace ahora así, pues se quedan un poco como desarmados ante el argumento y les dejan hacer lo que quieran. ¿Usted cree que es necesaria una educación de los padres hoy en día para que sepan afrontar estas situaciones? Yo creo que todos necesitamos apoyo, pero en todos momentos, ¿no? En todo lo que estamos haciendo, en el trabajo profesional y en cualquier tipo de actividad, siempre necesitamos de los demás. Ahora, desde luego, creo que los padres necesitamos apoyo y ayuda para varias cosas. Uno es de tener ideas más claras respecto a lo que queremos dentro de nuestras propias familias. Luego, en segundo lugar, para luego ver cómo aprovechar los medios precisamente para luego ir tirando hacia esos fines que hemos planteado. Y luego también para conocer los tipos de influencias antieducativas que puede haber en el ambiente y aprender a enfrentarse sensatamente con ellos. Entonces, ayuda sí que hace falta. Hace falta para este proceso de reflexión que es tan difícil con este
activismo habitual que hay en los tiempos actuales, la actividad frenética e incesante que dificulta mucho el proceso de reflexión personal sobre los temas de la vida. Pero lo de la autoridad de los padres, lo de tener miedo, pues algunos pueden tener miedo. Igual que antes se decía, pues el gobernado tenía miedo al gobernante, ¿no? Y ahora se dice que es el gobernante que tiene miedo al gobernado, ¿no? Que antes los hijos tenían miedo a los padres, ahora son los padres que tienen miedo a los hijos, o que antes eran los alumnos que tenían miedo a los profesores. Hay una cierta inversión en ese sentido, ¿no? Hay padres que intentan no perder su autoridad, entonces con un hijo que va a salir, un padre le dice, pues ¿dónde vas? ¿No? Y el hijo le contesta, pues donde quiera. Entonces le pregunta otra cosa, bueno, ¿y con quién vas? Y el otro le contesta, pues con quien quiera. Entonces le sigue preguntando, bueno, pero ¿cuándo vas a volver? Y el hijo le contesta, pues cuando quiero. Entonces el padre, para no perder su autoridad, entonces le dice, bueno, de acuerdo, pero ni un minuto más. Pues la autoridad hay que entenderlo bien, ¿eh? Y una persona que tiene autoridad para mí es una persona que defiende y protege competentemente algún valor que es importante para mí. Si un valor que es importante para mí es la salud, lo que hago es buscar un buen médico, no un médico, un buen médico, un médico que está defendiendo y protegiendo el valor salud competentemente, y luego le obedezco. Por eso está la exigencia en función de mi aceptación de esta competencia que tiene. Si uno cree que el Santo Padre defiende y protege el valor, la verdad, competentemente, entonces uno le obedece, pero si no, no. Por eso lo importante en el concepto de autoridad es de pensar en cuál es el valor que uno está defendiendo y protegiendo como padre. Porque únicamente en esto yo tengo competencia o tengo realmente una posibilidad moral de luego exigir razonablemente a mis hijos. Por eso hay padres que pueden exigir a sus hijos en temas económicos, porque en ese tema sí que están dando un ejemplo claro de defender y proteger un valor. Y el hijo acepta este valor también. Pero en cambio en otras cosas no, por ejemplo amistad, como los padres no tienen amigos, hablan mal de todo el mundo, entonces ¿cómo van a tener prestigio, autoridad, prestigio para luego exigir? No pueden tenerlo. Entonces la idea eso de la autoridad, exigir, pues sí que es exigir, pero es exigir en el hacer, es exigir en el pensar también. Bueno, usted, entre otros muchos libros que ha escrito, también ha escrito uno sobre las virtudes humanas. Creo que llegan a 24, me parecen muchísimas, pero ¿alguna es vital? Vamos a hablar de una que pueda, digamos, ser como la que aúna a todas las demás. No, todas las virtudes son importantes, ¿no? Lo importante es empezar, si uno está pensando en ir alcanzando una mayor madurez personal progresivamente en la vida, que creo que normalmente uno pretende hacerlo porque ahí está la felicidad. La felicidad, ¿qué es? En términos simples, es la contemplación del bien. ¿Y cómo llego a contemplar el bien? Mediante el desarrollo de las virtudes humanas. Entonces todas las virtudes son importantes. Si uno empieza a clasificarlos, como hizo Santo Tomás, entonces encontramos 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y todas las demás virtudes pueden encajarse en torno a estas 4 virtudes. Entonces uno puede decir, pues estas son las 4 virtudes fundamentales, ¿verdad? Desde el punto de vista, porque luego hay perspectivas diferentes, y uno dice, pues en el mundo actual, con este de padres contra corrientes que he mencionado antes, ¿qué tipo de virtud? Pues la fortaleza, indudablemente. Si uno dice, pues mire, yo quiero buscar la verdad, esto es lo que me interesa, pues para eso está la virtud de la prudencia. No, pero lo importante es vivir todo esto con los demás, pues ahí está la justicia. Pero hay para mí una virtud que yo creo que es muy importante para los padres, para todas las personas en los tiempos difíciles, y también en los tiempos fáciles que nunca ha habido, que todos los tiempos son difíciles, y esto es la virtud del optimismo. El optimismo. Un autor británico al final del siglo pasado dijo que el optimista es la persona que dice que vivimos en el mejor de todos los mundos. Y el pesimista es la persona que cree que es verdad. Bueno, realmente es un planteamiento profundamente pesimista de la vida, pero hay que pensarlo un poco, ¿no?
Que realmente un optimista que es una persona que en cualquier situación inicialmente descubre lo positivo y lo aprovechable, lo optimiza, pero descubre lo positivo en primer lugar, luego ve las dificultades y los problemas, porque si no sería de novela rosa, de hecho sería un vicio por un exceso de optimismo. Tiene que ser realista, ver las cosas negativas también, pero tiene que comenzar dándose cuenta de esa situación, y qué puede sacar de la situación antes de ver las dificultades. Y esto es lo que necesitan los hijos de los padres, que no centramos siempre nuestra atención en lo negativo, en lo mejorable, sino de buscar las cosas positivas que tiene también. Eso no se hace, ¿eh? No se hace porque en total, si un hijo cumple bien, está cumpliendo como debe. Y cuando las cosas están como deben de estar, uno no se fija en ellos. Uno únicamente se fija en ellos cuando no están como deben de estar. Por eso hay una tendencia de fijarnos en las cosas negativas más que en las positivas. Pero la educación tiene que crecer desde lo positivo, siguiendo hacia arriba, más que, aunque también, tenemos que enfrentarnos con lo negativo para intentar corregirlo, ¿no? Entonces el optimismo. Bien, y ya por la última pregunta sería, usted que ha dado tantas conferencias y ha hablado en tantos países, pues yo creo que ya no queda ninguno libre. Supongo que en cada país hay una problemática diferente de la familia. Pero ¿qué es lo común? ¿Qué es la preocupación común de todas las familias, de todos los sitios donde usted ha estado, desde Estados Unidos, bueno, quiero decir, desde países muy civilizados hasta países quizá menos civilizados? ¿Cuáles son los civilizados y cuáles los incivilizados? No es nada fácil saber la diferencia realmente. No hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias entre las personas, los problemas son muy parecidos. Efectivamente puede haber en algún sitio un problema de poligamia, o que puede haber en otro tipo de sitio pues un problema desacerbado respecto a drogas, en cambio en otro pues claro que hay circunstancias diferentes. Pero básicamente los problemas y las posibilidades son los mismos en todos. Yo creo que hay un problema planteado para todos, y esto es que todo el mundo quiere ser feliz. Es que es un problema, ¿no? Querer ser feliz y no lograrlo, ¿no? De hecho estamos todos como si fuera condenados a querer ser felices desde nuestros mismos nacimientos. No tenemos opción. Nadie me puede decir honradamente que desea ser desgraciado, no me lo puede decir, ¿no? Entonces, pues claro, uno tiene que buscar la felicidad. Pero si uno plantea la felicidad como objetivo, planificando una estrategia para lograrlo, uno tampoco lo encuentra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el bien. Y esto requiere estudiar, requiere leer, requiere hablar, requiere escuchar. Requiere estar con las personas y en el mundo, requiere esforzarse en los distintos deberes, requiere esforzarse dentro del trabajo profesional, como ciudadano responsable, como amigo, como miembro de una familia y como hijo responsable de Dios. Son los 5 ámbitos en que la persona puede crecer. Si la persona lucha para crecer en estos 5 ámbitos, buscando el bien, progresivamente lo va a ir descubriendo más y más. Cuando lo descubre y se da cuenta de ello, es cuando empieza a descubrir la felicidad. Y esta necesidad está en todo el mundo, porque Dios nos ha creado precisamente en esa situación donde nuestra misión es de encontrarle y luego disfrutar de Él, con Él. Y ahí está precisamente el gran bien. Muchísimas gracias, profesora Isaacs. Gracias.